habitantes, Lourdes. Cada año esta ciudad acoge a 5 millones de visitantes. Incrédulos y cristianos, peregrinos, a veces turistas en peregrinación. Lourdes no es una ciudad como las otras. Es la capital mundial de la oración. Y Lourdes no termina nunca de sorprender y de interrogarnos. La ciudad turística y comerciante divierte, choca o deja indiferente. Las multitudes venidas del mundo entero se encuentran. Aquí reina la paz, la sonrisa de la amistad. Estas multitudes de Lourdes son la iglesia que se hace visible. La arquitectura de las basílicas suscita los juicios más dispares. Pero lo que atrae a las muchedumbres es la gruta. Ordinaria en su aspecto exterior, pero extraordinaria en su historia. Mazzabiel. En el fondo de la gruta, el agua que emana de la fuente fascina. Y todos se dirigen hacia este punto. El Lourdes de los visitantes, de los peregrinos, de los enfermos. 70.000 enfermos vienen a Lourdes cada año y son acogidos en 9 centros adaptados. Y mientras nuestra sociedad camufla la pobreza, la enfermedad o la muerte, Lourdes muestra a los enfermos, a los pobres, el amor de los desheredados. En Lourdes se puede ver tanto amor renovado, renacer tanto coraje, convertirse en los recalcitrantes y hasta manifestarse la paciencia. En Lourdes se puede ver una pléyade innumerable de anónimos de la generosidad. Y es que Lourdes es el milagro permanente de la caridad hecha realidad. 100.000 personas cada año pagan su viaje y su estancia para ponerse al servicio de los enfermos. Aquí se recibe más que se da. Porque Lourdes no es una ciudad como las otras. Yo me llamo Juana Fretel. Tengo 78 años. He sido curada en 1948, el 8 de octubre de 1948. Tenía una peritonitis tuberculosa, había comenzado por una apendicitis y luego la tuberculosis se generalizó en tuberculosis ósea, tuberculosis dentaria y meningitis. Sufrí 13 operaciones y estuve 3 meses y 8 días en coma profundo, un coma casi irreversible. En Lourdes, en la mañana del viernes del 8 de octubre de 1948, Juana Fretel recibe la comunión. Al cerrarme la boca, abrí los ojos y pregunté al sacerdote dónde estaba. Me respondió que estaba en Lourdes. De ahí la sorpresa de todos los circunstantes, puesto que la habían traído en coma y se preguntaban qué iba a dar eso de sí. Claro que sí, yo fui la primera sorprendida. Y enseguida fue llevada a la gruta. El sacerdote continuó dando la comunión y terminada la comunión, dijo el sacerdote, esperemos a ver lo que sucede. Vino hacia mí y no me dijo nada. Creo que no me dijo nada. Allí yo no me acuerdo de nada más. Y creo que yo le dije que quería ir a la gruta. Usted también lo había oído. Y me respondió, señorita, hay 2.000 enfermos aquí, su turno ya llegará. Y es entonces cuando debieron llevarme enseguida a la gruta. Y recobré el conocimiento, lo que se dice recobrar el conocimiento. Juana Fretel está curada. La fiebre que superaba los 40 grados cae de pronto a 37. En 17 días, Juana Fretel ganó casi 14 kilos. Dinos qué ha pasado a vuestro regreso a Rennes. El doctor me examinó por segunda vez y estaba también el señor Saulnier, médico internista que yo conocía bien, y a su mujer. Y veo que 2 gruesas lágrimas caen de sus ojos y me dice, no creía en los milagros,
pero ahora estoy obligado a creer en ellos, porque tú debías estar hoy en el cementerio. Me tomó entre sus brazos, me abrazó y se fue. Hay personas que me preguntan si he visto a la Virgen. Yo digo que no, ni al buen Dios. Tengo la cabeza encima de los hombros y los pies en la tierra, y no he visto nada de extraordinario. No me llamo Bernadette. Ella fue tratada de mentirosa, yo también. Ella fue abofeteada y yo también. Ella tenía la tuberculosis, yo también. Todo eso es lo que tenemos en común las dos. Pero ella era una santa y yo no lo soy. Dos años después fui reconocida el 20 de noviembre de 1950. Esta vez fue breve. No somos santos, atención. Hemos sido curados con nuestros defectos y cualidades. Y yo sigo igual. Y defectos tengo muchos más que cualidades. ¿Por qué yo y no otro? ¿El secreto de Dios está ahí? Sí, porque yo nunca pedí mi curación, nunca pensé en ella. Juana Fretel, la número 52 de las curadas milagrosamente en Lourdes, viene todos los años a rezar a la gruta, peregrina, incógnita, en medio de la multitud. Todo comenzó en el año 1858. El 11 de febrero, un poco antes de mediodía, allí en la pradera, en la parte baja de la ciudad, donde el canal del Molino se une al Gave, Bernadette Soubirous, con su hermana Toinette y su amiga Jeanne Abadie, vinieron a recoger leña a la guarida de los cerdos. Oí un ruido como una ráfaga de viento, pero los árboles no se movían. Levanté la cabeza mirando a la gruta y vi a una joven vestida de blanco. Esta joven va a parecerse 18 veces a Bernadette Soubirous y solo ella podrá verla. 18 veces entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. La joven de la gruta tiene exigencias muy sorprendentes. 25 de febrero de 1858, novena aparición. ¿No te importaría andar de rodillas, besar la tierra, comer la hierba que está allí, por los pecadores? Ve a beber y a lavarte a la fuente. Bernadette besa la tierra, duda, se dirige hacia el Gave, duda de nuevo, vuelve hacia el fondo de la gruta, escarba la tierra, allí donde brota un agua fangosa. Esta muchacha está loca. Por los pecadores, por los pecadores. En este 28 de febrero de 1858, Bernadette acaba de descubrir una fuente y este agua de Mazzabielle llegará a ser el agua de la gruta de Lourdes. El farmacéutico Pelasson declara esta agua peligrosa. El farmacéutico Latour la declara curativa. Y el alcalde Lacadet comienza a soñar en una estación termal. Esta agua es ordinaria, químicamente normal. Esta agua, siendo ordinaria, será para los cristianos un agua extraordinaria. Bastarán algunas gotas para apagar la sed más ardiente, la sed de esperanza, de paz, de conciencia recobrada. Pero en 1858 no se aprecian todavía estos símbolos y el agua de Mazzabielle es pronto captada, recogida y llevada. El 24 de abril, el hojalatero Casterot prepara una fuente e instala una simple cubeta de zinc con 3 caños. Lunes, día 1 de marzo de 1858. 1500 personas están en la gruta junto a Bernadette. Es la 12ª aparición, día del primer milagro de Lourdes. Catherine Latapie recorrió a pie los 6 kilómetros que separan Lourdes de Loubayac. Catherine está embarazada y próxima al parto. Tiene 39 años y viene acompañada de sus 2 hijos más pequeños. Catherine está enferma
Hace 2 años cayó de un árbol y se dislocó el brazo derecho. Le quedó paralizado el nervio cubital. Ningún médico pudo curarle la mano derecha atrofiada y los últimos dedos paralizados. Catherine vino a la gruta para rezar, luego se acercó a la cubeta que se acababa de instalar y metió su brazo en el agua de la gruta. Una gran sensación de bienestar me invadió. Luego mis dedos se soltaron. Mi mano volvió a encontrar la flexibilidad y casi al mismo tiempo sentí los dolores del parto. Virgen Santa, me acabas de curar. Déjame volver a casa. Catherine Latapy vuelve enseguida a Loubayac para dar a luz a un hijo que se llamará Juan Bautista y que llegará a ser sacerdote. Catherine Latapy fue la primera curada milagrosamente en Lourdes. Era el 1 de marzo de 1858. En este mes de marzo de 1858, un hombre de 55 años, Louis Buriet, cantero, vive en Lourdes. Es tuerto del ojo derecho debido a un accidente que sufrió hace unos 20 años. Su hija le lleva un frasco lleno del agua de la fuente de Massabielle. Recurrí a este agua para curar mi ojo. Entonces me puse en oración y dirigiéndome a Nuestra Señora de la Gruta, le supliqué que estuviera presente conmigo mientras me lavaba el ojo con el agua de la fuente. Y Louis Buriet recobró la vista. Es el segundo milagro de Lourdes. La joven de la gruta pide cosas sorprendentes: beber agua, comer hierba. Pide también una capilla, venir en peregrinación y hacer procesiones, pero que diga su nombre y que haga florecer el rosal de la gruta, y entonces le construiremos una capilla e incluso haremos que sea grande. El cura Peyramal se siente muy contrariado y a cambio pide un prodigio, algo espectacular, pero no dijo al cielo: yo quiero mi milagro, es decir, no mezcla al cielo en este asunto. El 25 de marzo la joven dirá su nombre, un nombre tan extraño que Bernadette no lo comprende. Yo soy la Inmaculada Concepción. En ningún momento la joven de la gruta habló de curaciones de enfermos o de milagros. El mensaje de Lourdes no implica ni profecías ni amenazas. Es una llamada. Por los pecadores, pobreza, oración, conversión. Una conversión es un cambio de vida. Es pasar del nosotros solos a Dios con nosotros. El mensaje de Lourdes es un retorno al Evangelio. Julio de 1858. La joven sigue apareciéndose a Bernadette. Croissine Bouor está en la gruta con su hijo, el pequeño Justin, de 2 años de edad. Un niño que nunca anduvo. El pequeño Justin es tan inquencle que todos pronostican que no vivirá. Croissine Bouor, ella también, vino a rezar a la gruta y sumergió a su hijo en el agua fría. Pero si va a matarlo, detenedla. Algunos días después, Justin Bouor anda por primera vez y nunca será inquencle. Morirá a la edad de 80 años y aún asistirá el 8 de diciembre de 1933 en Roma a la canonización de Bernadette. Justin Bouor es el primer curado milagrosamente en las piscinas de Lourdes. Curaciones inexplicables. Sorprendentes, dicen los médicos. Milagros, signos del amor de Dios. Dicen los cristianos. Tanto las apariciones de la gruta como el mensaje de la Virgen y los milagros van a dar origen a Lourdes. Estos enigmas de la ciencia agudizan la curiosidad de muchos científicos y desde el principio la medicina se interesa por los hechos sorprendentes de Lourdes. El doctor Dossus, médico de Lourdes, recoge testimonios por docenas. Presenta muy pronto 100 expedientes de curaciones extraordinarias al obispo de Tarbes. Desde el principio se impone la necesidad de control, de precisión de diagnóstico. Monseñor Logans muy prudentemente va a nombrar un crítico. Y como se trata del agua de la gruta, elige a un especialista en hidrología de la Facultad de Montpellier, el profesor Vergès,
que será el primer experto científico oficialmente mandado por la Iglesia. Los casos de curaciones inexplicables se vuelven a examinar uno por uno y se eligen 7 casos. Son los 7 primeros milagros de Lourdes constatados por el doctor Dosus, controlados por el profesor Vergès y presentados por Monseñor Logans. El 18 de enero de 1862, Monseñor Logans, en su circular que reconoce la autenticidad de las apariciones de la Virgen a Bernadette, cita estos milagros como elementos de prueba de las apariciones. El dedo de Dios está ahí. Juzgamos que la Inmaculada Madre de Dios se apareció verdaderamente a Bernadette. ¿Hay pues milagros en Lourdes? Los incrédulos los niegan y se muestran irónicos. Los científicos se interrogan y los estudian. Los cristianos ven en ellos una prueba evidente del amor de Dios. Pero, ¿qué es un milagro? Nuestro mundo necesita lo sensacional y la palabra milagro es a menudo empleada impropiamente creyendo que hay milagros a expuertas. El milagro económico, un as de fútbol que ha marcado un gol de milagro, el milagro del amor que ha permitido el matrimonio de tal estrella. Y todos esos milagros mezclados en el subconsciente que amalgaman las leyendas de la Edad Media, los horóscopos, los ovnis, los fantasmas, los curanderos, los vendedores de amuletos. Cruces milagrosas, piedras milagrosas y añadid algunos farsantes que pretenden haber sido curados milagrosamente, y todo esto es rechazado por la Iglesia, que no puede hacer nada. Vivimos en un entorno poblado de milagros de trampa y cartón, siempre afirmados pero nunca demostrados. Milagros, milagros. El diccionario nos dice: un milagro es un suceso sobrenatural, debido a la intervención divina bienhechora al que se le otorga una significación espiritual. En el caso de los milagros de Lourdes, se trata de curaciones extraordinarias. La ciencia nos dirá si son hechos ciertamente extraordinarios y la Iglesia nos dirá si su significado espiritual es ciertamente de Dios, considerando los hechos desde el punto de vista de la fe. Conviene distinguir lo banal de lo excepcional, y que si uno se cura de un simple constipado, es una cosa buena ciertamente, pero no se toma en consideración en Lourdes. Un milagro es una demostración para los científicos. Un milagro para la Iglesia es una cuestión. Y la esencia misma del milagro se encuentra en la cualidad de esta cuestión. Los milagros no tienen hora fija para imponer la fe a los incrédulos. Una curación milagrosa no tiene nada de mágico. Las cicatrices no desaparecen, las piernas no se reponen, porque Dios no quiere quebrantar las reglas de su creación. Los trisonómicos no van a cambiar sus caracteres genéticos. Un milagro es una curación muy rápida y a veces espontánea, pero siempre en la lógica de la creación. Dios no encandila a los hombres con juegos malabares, los alivia con un signo de amor. Para los cristianos, el milagro obra en el misterio de Dios mismo. Dios obra de una manera sorprendente, revelando su amor de ese modo. Los milagros son signos otorgados a algunos, pero que afectan a todos, a fin de que todos saquen de ellos fe, fuerza y fidelidad. El observador es invitado, pero no forzado. Un milagro no es una prueba de la existencia de Dios. La existencia de Dios no se prueba. El amor no plantea una ecuación, pero un milagro puede conducir a una búsqueda espiritual. La fe no produce el milagro, es la fe la que lo reconoce. Me llamo María Bigot. He nacido en La Boussac el 7 de diciembre de 1922. Estuve muy poco en la escuela, tampoco que no tengo ni certificado de estudios. Y un poco después trabajé a la edad de 14 años en la casa de la hija del doctor Costard, en Saint-Malo, y a continuación caí enferma.
El doctor Mengy de Saint-Servan me cuidaba. Perdí el equilibrio y caía siempre del lado derecho. Tuve que ser operada del cerebro de una aranoiditis derecha. El cerebelo estaba cubierto de adherencias, según me dijeron, y tuve una hemorragia. Entonces tuve que ser operada de nuevo, porque había un líquido que supuraba y que no era normal, y que debía estar muerta. No me sentía bien. Tenía la pierna como un trapo. Andaba como si fuera sobre la espuma. Fui a ver al profesor Ferré en Rennes. Le dije que un día, cuando preparaba mi desayuno, tuve un dolor espantoso de cabeza. Me dije, ¿qué va a suceder? Tenía que andar unos 3 metros. Salí de la casa, estaba en Saint-Malo y me dirigí a casa de los vecinos, a los que no tuve tiempo de llamar, ni de nada. Me caí a su puerta. Entonces estaba sorda y ciega. No veía ni veía nada. Estaba medio muerta. Entonces se me escribió en el hueco de mi mano como una O. Me di cuenta y en mi costado derecho no sentía nada. Del lado izquierdo sentía el viento, la lluvia, pero del lado derecho estaba completamente hemipléjico. En el mes de octubre de 1952, María Bigot fue traída a Lourdes. No pasará nada. Volverá en 1953. Jorge Rouquier filma entonces una película y María Bigot aparece en ella fortuitamente, enferma entre los enfermos. Solo salí el viernes para la bendición del Santísimo Sacramento, cuando de repente sentí como un calambre de pies a cabeza. Luego, cuando me di cuenta, podía mover las manos. Llamé a la enfermera y le dije, tengo frío en los pies, yo quiero una bolsa de agua caliente. Esto no era verdad. Lo que quería era ver si sentía el calor y realmente lo noté. Fui al despacho médico el sábado y dijeron, nos traéis a una sorda y a una ciega. ¿Qué queréis que se haga? Nada. Entonces, ellos anotaron, María Bigot, según dicen, hemipléjica curada, mejorada. María Bigot quedó curada de su hemiplegia, pero continuaba ciega y sorda. Al año siguiente vuelve a Lourdes y un año después también. Y el 8 de octubre de 1954... De pronto, oí 5 golpes. Como usted sabe, yo lo imitaba así. Luego, el Ave María, tal como suena en la basílica. Después, el canto del rosario. Lo más espectacular sucedió entonces para mí. Tenía miedo. Me encontraba en la oscuridad. Estaba medio muerta. Sentí un miedo espantoso. Seguía ciega, pero oía. No me importaba mucho el no ver. Lo que me fastidiaba era el no poder oír, porque se encuentra uno completamente aislado. El 10 de octubre de 1954, María Bigot toma el tren de vuelta y es entonces cuando va a recobrar la vista. De repente comencé a ver. Me preguntaba qué pasaba, porque cuando se cierran los ojos así, se ve por lo menos claridad. Entonces yo he visto claro. Así, y después dije, pero ¿hay tormenta? Me responden que no. No, es el ruido del vagón. Y entonces dije, no, hay relámpagos. Y la enfermera lloraba. Le dije, no merece la pena llorar. Más valdría que quitaras el vestido rojo. Había un vestido rojo en el rincón del sanitario y me hacía daño a los ojos. Le dije de nuevo, hay que quitar eso, pues me hace daño a la vista. Luego miré y vi el número 5039. No sé cuántas veces lo miré. Después miré al exterior. Había luces. No eran relámpagos. Eran las luces de las estaciones que veía al pasar. Entonces tú eres una curada milagrosamente fuera de serie porque has sido curada 3 veces. 3 veces, sí. Y en 3 lugares diferentes. En 3 lugares diferentes, de regreso, por lo cual no se debe dudar jamás de nada. La curación inexplicable de María Bigot, la número 59 de las curadas milagrosamente en Lourdes, fue reconocida como tal el 15 de agosto de 1956.
Pero ¿quién investiga estos hechos extraordinarios? ¿Qué organismos? ¿Qué criterios se siguen? Cualquier médico que quiera examinar estas curaciones de Lourdes puede hacerlo. Hechos referentes a centenares de curaciones controladas con rigor por médicos eminentes, millares de hechos sorprendentes, ahí están, en los archivos del despacho médico. Cuántos sufrimientos se encierran en esos expedientes, pero también la esperanza, la alegría, el amor. Expedientes rechazados, expedientes de milagros reconocidos. ¿Pero reconocidos por quién? ¿La ciencia? ¿La Iglesia? Hacia 1884, Monseñor Villers creó el despacho de las comprobaciones médicas. En 1947 se cambió este título, pues este organismo no comprueba los milagros. Anotaba las declaraciones de los enfermos que se consideraban curados, estudiaba los casos y abría los expedientes. El despacho de las comprobaciones es ahora el despacho médico por decisión de Monseñor Theas. El despacho médico es la primera barrera que debe pasar todo alegato. Es una especie de tribunal de primera instancia. Un médico permanente está al frente de este despacho médico, y cualquier médico tiene acceso a estos trabajos. Creyentes y ateos se codean, y toda decisión se toma colegialmente por los médicos. La Asociación Médica Internacional de Lourdes agrupa a 5.000 médicos, farmacéuticos y odontólogos del mundo entero. Después del doctor Dessous y el profesor Vergès, desde 1883 el primer médico permanente fue el doctor Dunod de Saint-Maclou. Él había estudiado la medicina y la teología en la Universidad de Lovaina. Era, pues, una persona competente para estudiar las curaciones de Lourdes. Luego vino el doctor Boissary, que se encontró con Emilio Zola y Alexis Carrel, y muchos otros médicos más. Claro, cualquier médico tiene acceso a este despacho médico. Todos los médicos de todas las nacionalidades, de todas las opiniones religiosas, filosóficas o políticas, cristianos o no cristianos. Los médicos eran creyentes, pero no practicantes, y el profesor Ferré era un francmasón. Tomás necesitó ver y tocar las llagas transfiguradas para creer. La competencia y la honestidad intelectual de los médicos del despacho médico no se puede poner en duda. Los que se muestran irónicos a propósito de los milagros de Lourdes deberían en primer lugar encontrarse con estos médicos y consultar los expedientes. Cada año más de 2.000 médicos vienen a Lourdes. Cada día, los médicos cristianos agrupados detrás del palio siguen la procesión del Santísimo. Es un acto de fe, un testimonio. Así los médicos cristianos siguen a Jesús en medio de los enfermos. Pero lo que se pide a los médicos que se interesan por las curaciones de Lourdes es que sean científicos, fría y rigurosamente científicos. Cada año, más de 2.000 médicos vienen a Lourdes. La composición de este grupo médico se renueva continuamente. 30% son nuevos, 30% jóvenes médicos cada año. El despacho médico anota las declaraciones de los enfermos que se consideran curados. Para cada caso, se constituye un expediente con una extrema precisión. Se pone en contacto con los médicos de turno, se reúnen los documentos y testimonios y se somete el caso a la prueba del tiempo. ¿Los médicos eran muy críticos entonces? Tanto mejor. Por lo menos estaban emocionados y se preguntaban si esto sería solo una mejoría. Sí, y usted lo sabe muy bien. Todos vosotros sois iguales y afortunadamente creo que, doctor Pilón, usted es igual, ¿verdad? Es su deber, es vuestro deber.
Pero, ¿con qué criterios? Un cuestionario exigente permite discernir las curaciones verdaderas, personales y excepcionales. La curación debe ser repentina, imprevisible, sin convalescencia total y duradera. Una curación milagrosa es una curación que sorprende por la rapidez inexplicable del proceso de duración, que es, desde luego, sin demora, sin convalescencia, espontánea y momentánea. Vamos, un instante. ¿Es esta rapidez extrema lo que es todavía inexplicable para los científicos? La señora Jomen ganó 17 kilos en 15 días. La señora Fretel vino en coma en una camilla y regresó por su pie. La enfermedad curada debe ser grave y amenazar la vida o al menos alterar una función importante. Debe ser una enfermedad orgánica y no funcional, es decir, centrada sobre una lesión. Toda enfermedad psíquica es, por consiguiente, descartada. La enfermedad curada debe ser probada por medio de documentos y testimonios, análisis, radiografías, contrastes y biopsias. Los tratamientos que no hubieran podido obrar deben examinarse. En Lourdes, las curaciones abarcan toda clase de enfermedades, enfermedades crónicas con afecciones agudas, cánceres con esclerosis en placas. Las enfermedades mentales y las que podrían presentar un aspecto psicosomático y que no pueden ofrecer garantías objetivas de enfermedades orgánicas. El despacho médico, que cuenta también entre sus miembros con neurólogos y especialistas en psiquiatría, las rechaza. Me llamo Luisa Jamin, señora de Maître. Nací el 1 de noviembre de 1914 en París y fui curada en Lourdes el 1 de abril de 1937. Estuve enferma durante 10 años. Padecía una tuberculosis pulmonar, intestinal y peritoneal. Durante 10 años he pasado por varios hospitales en París, La Pitié, San Luis y Cochin, y el último hospital, la ENEC. ¿Tenías hermanos y hermanas? Sí, 4. ¿Gozaban de buena salud? Ah, no, los 4 murieron de tuberculosis. Sí. Cuando volví del hospital Cochin, me alimentaba por sonda. En aquel momento no se empleaba todavía el suero. Y luego transfusiones, muchas transfusiones. En los 2 últimos meses ya no podía comer. ¿Había adelgazado mucho? Oh, sí, mucho. Y sobre todo en el mes de enero, cuando estuve en el hospital de la ENEC hasta que salgo para Lourdes. Además, usted tiene las gráficas de la temperatura, que demuestran que yo tenía entre 39,5 y 41 grados. Era de verdad una tuberculosis aguda. Sí. Fui llevada a la ENEC y allí se me habló de Lourdes. Y en Cochin se me había ya hablado de ir allí, en el mes de noviembre. Y dije que no sé si llegaría a esa fecha. No podía comer, ni siquiera retener el agua en mi cuerpo. Salí de París el 28 de marzo por la tarde y llegué el 29. Por otra parte, el 29, la jornada no fue sensacional. Además, en el tren me pusieron el balón de oxígeno. Me pusieron suero y morfina, pues sufría terriblemente. Y firmé mi hoja para partir, pero en el tren tuve momentos de pena, pues sufría en todo el cuerpo. Et puis alors le mercredi, dans la matinée, on m'a donné l'extrême onction en sortant des piscines. El miércoles por la mañana, saliendo de las piscinas, tuve una gran hemotisis y me dieron la extrema unción. Me pusieron un biombo. Después sentí algo impreciso. Me di cuenta que me habían llevado junto a la valla para recibir la bendición del Santísimo. De eso me acuerdo muy bien y después quedé inconsciente. A 3 heures du matin, je me suis trouvée assise. A las 3 de la mañana me encontré sentada en mi cama. Vi los biombos y traté de saber dónde estaba. Y vi a 2 enfermeras que estaban de rodillas y que rezaban junto a mí. Yo les dije, ¿pero qué hacéis ahí? Porque yo me había dado cuenta del biombo. Lourdes, pero era de noche y me sentí mejor. Pensé, yo estoy loca. Pierdo la cabeza, es ridículo.
Entonces me toqué el vientre, que era enorme, se quedó completamente liso como la palma de la mano. Fue curada el 1 de abril, volví a trabajar el 15 de mayo y ya había engordado 15 kilos. La curación inexplicable de Luisa Germain, la número 44 de las curadas milagrosamente en Lourdes, fue reconocida como tal 14 años más tarde, el 8 de diciembre de 1951. Después de una deliberación colegiada y voto claramente expresado, el despacho médico decidirá si el expediente debe transmitirse a la otra instancia del control, que es el Comité Médico Internacional de Nuestra Señora de Lourdes. Este comité fue creado en 1954. Es una especie de tribunal de apelación ya instaurado desde 1947, pero entonces lo componían solo médicos franceses. Hoy el CEMIL está constituido por unos 26 médicos y profesores venidos de 11 países y expertos en más de 25 especialidades. Anatomía, bioquímica, cancerología, cardiología, cirugía, dermatología, oftalmología, ortopedia, neuropsiquiatría, pediatría y radiología, entre otras. Estos eminentes especialistas, escogidos por su competencia y por su notoriedad, se reúnen una vez al año. Los expedientes transmitidos por el despacho médico se confían a los expertos del comité según su especialidad. Allí entonces hay que dejar que pase el tiempo para que se confirme la curación, más o menos 5 años después de la curación. Pero esta demora queda en función de la enfermedad en cuestión. Los expertos presentarán cada caso al conjunto del comité, que se reúnen de ordinario en París. Después del estudio y del debate, el CEMIL se decidirá sobre el carácter inexplicable o no, excepcional o no de la curación. Entre las 16 cuestiones que traducen en lenguaje médico moderno los criterios aplicados desde la creación del despacho médico, se encuentra, por ejemplo, el cuadro clínico de conjunto que permite eliminar la existencia de una sobrecarga psicopática, o el pronóstico de la afección que permite eliminar las posibilidades de una evolución espontánea hacia la curación, o de una notable mejoría, o de un alivio de larga duración. Se puede eliminar total o parcialmente el papel de los tratamientos utilizados en la inesperada curación. Entonces, los pocos expedientes seleccionados van a ser examinados por las autoridades religiosas que van a intentar descubrir en ellos los signos de Dios. Entonces, hay que decidir y proclamar si estas curaciones inexplicables son milagrosas. Desde 1947, de los 29 expedientes elegidos por el Comité Médico Internacional, los obispos de las diócesis implicadas han declarado 20 curaciones como milagrosas. Es el obispo de la diócesis del enfermo curado quien examinará el caso de la curación inexplicable. Se rodea de consejeros eclesiásticos que constituyen una comisión canónica diocesana. Y el obispo puede también consultar a otros científicos que juzgue oportuno. Yo fui convocada en el mes de agosto, a petición del arzobispo de Rennes. Allí, si los doctores no son muy amables, la Iglesia, bravo. La ciencia se ha equivocado. El doctor no ha reconocido la curación de su mal de Pop. Entonces, esto no ha estado en la comisión en París. Y entonces él dijo, oh, si hubiera un tercer caso, no sé lo que diría. El tercero era yo. Entonces ellos han dicho, ¿quién va a escribirle al profesor Ferré? Entonces dije, yo le he escrito. Luego me respondió, María, me siento muy feliz por saber tu mejoría e incluso la curación. Y él debía venir a Lourdes en octubre. Así pues, él tenía todos los papeles, pero había que ir al obispado.
El doctor de Bruas y yo teníamos cita a las 9 con el cardenal Roch. Entramos, luego llega el cardenal, abre una gran cortina. Yo creía que el doctor me seguía. Entonces cierra la cortina. Y aquí estoy sola con 3 o 4 sacerdotes o canónigos que estaban allí. Aquí estoy encerrada con el libro, el Evangelio. Debía prestar juramento. Él me dijo, ¿esto es todo lo que cuentas después de haber sido curada? ¿Sabes? Estaba más emocionada que en el despacho médico. Es impresionante. Sí, impresionante. Él deseaba saber muchos detalles sobre mi nacimiento, sobre lo que tenía. Fueron muy puntillosos, muy duros. Pero, ¿según qué criterios la Iglesia se pronuncia para declarar que una curación inexplicable es un signo de Dios? Para proclamar un milagro. Dios no es un recurso al que se le atribuye todo lo que no se comprende. Habla el padre Javier León Dufour. La Europa del siglo XVIII admiraba al cardenal Lambertini, contemporáneo de Voltaire, por su inteligencia lúcida, su gran erudición y su agudeza intelectual. Próspero Lambertini llegó a ser el Papa Benedicto XIV, el cual dictó las normas de discernimiento de los milagros. Su texto sigue siendo perfectamente actual, aunque esté fechado en 1734. El espíritu científico de hoy no ha tenido que precisar ciertas exigencias. Para que una curación sea considerada digna de atención y antes de ser reconocida como milagro, debe tener la declaración de testigos sensatos y de buena fe. Debe ser inexplicable según los conocimientos de la época. La enfermedad anterior debe estar demostrada. Enfermedad orgánica y no funcional, es decir, centrada sobre una lesión. La enfermedad debe ser grave, incurable o de tratamiento aleatorio. La curación debe ser repentina, instantánea, perfecta, completa, definitiva. Se tendrá cuidado en la relación de la curación con las perturbaciones psíquicas. Se prestará mucha atención a farsantes y a curaciones súbitas puramente naturales. Pero también toda curación sorprendente debe tener el atestado de que el prodigio está unido a un contexto religioso que lleva consigo petición, llamada oración. La curación prodigiosa debe tener el atestado de que el lazo de unión del prodigio con la religión es el único que se puede establecer. Se cuidará que el suceso no conlleve nada de frívolo, de ridículo, de deshonesto, de violento, de impío, de orgulloso, de defectuoso, de interesado. Se ha llegado a parar el proceso del reconocimiento de un milagro porque se había creído descubrir una utilización interesada de los hechos por parte del enfermo curado. Un signo atribuido a Dios que no conlleve frutos de paz, de humildad y de desinterés, no podrá ser recomendado por la Iglesia. Por el fruto se conoce el árbol. Las comisiones canónicas acogen la noticia de los hechos extraordinarios con reserva, prudencia, discernimiento, y no se excluye que los milagros de Dios sean rechazados por su Iglesia. Este hombre que ayuda a los otros enfermos, es un curado milagrosamente. Se llama Vittorio Micheli. Nació el 6 de febrero de 1940 en la región de Trento, Italia. En noviembre de 1961 hacía su servicio militar con los cazadores alpinos. Dunque, 30 anni fa sono partito per il servizio militare. Comenzaba mi servicio militar. Ho fatto 3 mesi normalmente come tutti gli altri e poi Y al cabo de 3 accusare dei meses dolori alla gamba sinistra. sentí unos dolores en la cadera izquierda. Poi i dolori man mano El dolor se hacía cada vez más agudo.
y me llevaron al hospital militar de Verona. Me sacaron radiografías y encontraron una mancha negra en la cabeza del fémur y en la pelvis. Bajo la anestesia general me hicieron una biopsia y me pronosticaron un sarcoma en la cabeza del fémur. Osteosarcoma en el ala ilíaca izquierda, es decir, un tumor canceroso del hueso de la pelvis. En junio de 1962 el proceso de destrucción ósea progresa y los dolores le impiden caminar. Allora sono intervenuti i miei familiari e tramite qualche conoscenza in pochi giorni mi hanno fatto Yo fui enviado al hospital militar de Trento. Per avvicinamento a casa. E mi hanno fatto anche la Me escayolaron. per non perdere la gamba, perché praticamente la mia gamba era attaccata. El fémur estaba sostenido por la carne y no había hueso. Todo esto era muy doloroso. Era extremadamente doloroso. Il quale mi sembra che era uno dei pochi ospedali allora in Italia che aveva la bomba. Fui a un hospital equipado con bomba de cobalto. Là sono stato là 3 giorni, mi hanno fatto tutti gli esami del sangue. Pero me trajeron de nuevo a mi casa porque dijeron que no había nada que hacer. Ha incominciato a dire vai a Lourdes. Y mi madre me repetía siempre, vete a Lourdes. Pero era soldado y necesitaba un permiso especial. Vittorio Micheli viene a Lourdes el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 1963 con la peregrinación de Unitalsi. Su único tratamiento era tomar analgésicos para calmar los dolores. Ho fatto il viaggio normalmente, anche con dei dolori naturalmente. Arrivato a Lourdes, ho fatto tutte le funzioni come hanno fatto tutti gli altri ammalati. Io non mi sono accorto di niente, solo che un po' il morale, perché sa, all'ospedale militare erano tutti di più gli ammalati. En Lourdes seguí las celebraciones y vi que había aquí enfermedades mucho peores de las que había visto en el hospital militar. ¿En qué actos de las peregrinaciones, en qué celebraciones has participado y cuáles te han impresionado más? La procesión del Santísimo me ha impresionado mucho. Era la primera vez que venía a Lourdes. La gamba destra, che quella era libera. En la piscina me he bañado a pesar de estar escayolado. Poi ho fatto il mio pellegrinaggio, sono rientrato. Volví a Italia al hospital militar. All'ospedale militare. Rientrato all'ospedale, ma io sentivo. Seguía escayolado, pero sentía que mi pierna estaba más fuerte. Sicché si sono decisi di farmi delle lastre. Me hicieron radiografías. Y en las radiografías se apreciaba una singular reconstrucción del tejido de la pelvis que estaba antes completamente destruido. La cabeza del fémur se había regenerado de nuevo, una cavidad nueva situada a 4 centímetros por encima de la anterior. Sí, natural. Poi io sentivo già. Pero sentía que iba mejor, hasta el punto de saltar por la ventana del primer piso con mi escayola. Entonces yo era mucho menos pesado que ahora. Volví a casa, comencé a trabajar normalmente. Después de esta curación nunca he tenido necesidad de visitar a un médico. Tutti gli anni portavano le lastre dall'Italia. He vuelto regularmente a Lourdes. Curado en 1963, Vittorio Micheli es el número 63 de los curados milagrosamente en Lourdes. Se casó en Lourdes en 1971. El obispo de Trento proclamó esta curación milagrosa el 26 de mayo de 1976, es decir, 13 años después del suceso. Hay en esta curación elementos suficientes para reconocer una intervención especial de Dios, Creador y Padre. En Lourdes nadie es coaccionado a creer en el milagro, más bien es lo contrario. Se puede no creer en los milagros, pero uno debe interrogarse. ¿Cómo un cáncer constatado por 10 médicos
demostrado por radiografías, análisis, biopsias. Puede derretirse como la nieve al sol. Como un mal de Pot, es decir, una tuberculosis grave de vértebras con accesos fríos que supuran, puede cicatrizarse en algunas horas. Pero para algunos el hecho de creer o incluso de interrogarse sería una claudicación y la reacción se convierte en ironía o agresividad. El diagnóstico estaba equivocado. La enfermedad no existía. Las instancias médicas de Lourdes multiplican las investigaciones para obtener la veracidad del diagnóstico y demostrar la realidad y la gravedad de la enfermedad. He sido interrogada por los doctores. He pasado exámenes canónicos. Están las encuestas en las familias, en los hospitales, en los sanatorios, sobre el plan de mi comportamiento, antes y después. Moralidad, ya lo sabe usted. No es una broma superarlos. Las curaciones son psicosomáticas. Es el choque nervioso, la histeria. Las instancias médicas de Lourdes descartan todos los expedientes dudosos referentes a esto. Se descarta toda afección mental, psicosomática o no fundamentada. Las enfermedades mentales que no pueden ser objeto de prueba biológica o histopatológica, ni en su naturaleza ni en su curación total, no se tendrán en cuenta. ¿Y cómo explicar los efectos psicosomáticos durante la curación de un niño de 4 años ciego y paralítico? Me llamo Francis Pascal, nací en Beaucaire, en el Gard, el 2 de octubre de 1934. Hasta diciembre de 1937 fue un niño completamente normal. Llegado a esta fecha, tuve vómitos, alta fiebre y mi estado se deterioró. Mis padres hicieron llamar al médico de cabecera, que era el doctor Dardet, y evidentemente intentó cuidarme, pero todo fue en vano. El señor Dardet no sabía demasiado de qué se trataba. Otros doctores me visitaron y mi estado se degradaba siempre. Y finalmente parece, bueno, yo digo parece, porque no me acuerdo de los acontecimientos. Yo era pues, muy pequeño, tenía 3 años. Y en aquella época, en un momento dado, tuve convulsiones y los doctores pensaron que era una meningitis localizada en el lado izquierdo. Prácticamente ya no me alimentaba y las convulsiones comenzaron a aparecer y después de las convulsiones me quedé paralítico. Bueno, se me permitió venir a Lourdes y vine, y la razón verdadera de mi venida a Lourdes se debe a esto. Parece que una señora había prometido que si su hijo aprobaba los exámenes, pagaría el viaje de un enfermo a Lourdes. Así pues vine a Lourdes. Estaba, parece, rígido, y entonces mi padre, a la salida, me llevó a la estación entre sus brazos. Así, parece que yo estaba rígido como una vara. Me metí una vez en las piscinas, mis ojos parece que se llenaron de sangre. Entonces mi madre tuvo miedo en aquel momento que las convulsiones me vinieran de nuevo. Hizo llamar al doctor de la peregrinación, que era el doctor Gomán, que conocí en 1949, 11 años después. Y el doctor le dijo que no creía que se tratara de eso. Intenté bañar de nuevo a su hijo y por segunda vez fui a las piscinas. Después del segundo baño, nada se produjo. Por la tarde, después de la procesión del Santísimo, la procesión había terminado
y digo a mi madre que veía un triciclo. Entonces mi madre me dice, ¿qué es lo que hay encima? Y digo, un señor, y parece que justamente delante de nosotros había un carrito descubierto con un sacerdote en él. Mi madre en el instante se dijo, bueno, ciertamente es su imaginación. Y entramos sin hacer ruido, sin alboroto, en Nuestra Señora de los Dolores. Y llegada la hora de la comida, mi madre me hace comer, porque yo era un paralítico y ciego, ¿no? Y sin duda alguna, ella experimentó algo especial porque a la hora del postre se nos dio una pera. Peló la pera y me dijo en aquel momento, Francis, ¿qué es lo que tengo? Y tendí la mano hacia la pera. 11 años más tarde, el 31 de agosto de 1949, esta curación inexplicable fue declarada milagrosa por Monseñor Charles de Provencher, arzobispo de Aix-en-Provence. Francis Pascal, el número 45 de los curados milagrosamente en Lourdes, vuelve a rezar a la gruta todos los años. Todos los curados milagrosamente recuerdan las sensaciones que experimentaron en el momento de la curación. Un frío intenso o una gran ráfaga de calor, un calor vivo seguido de un gran bienestar y siempre mucha hambre, un hambre insaciable. Después, llegada la hora de la comida, me dieron un caldo y todavía tenía un hambre. Lo que no os dije es que durante 2 días, ¿cuánto he comido? Judías verdes, ternera, coliflores. Era demasiado, pero no podía contenerme. Recuperé, durante el tiempo que estuve en la ENEC, es decir, 6 días, 10 kilos en una semana, controlados por los médicos. Veía los platos en la mesa y le dije a mi hija, ya sabes, todo eso va a desaparecer rápidamente. Me decía, estás curada, estás loca. Sales de un sueño y hablas de comer, te tomarán por una loca. Si no digo nada, no como, y lo que yo quiero es comer. Después de un tiempo de acoso por los periodistas, los curados milagrosamente volverán a su vida normal, que, sin embargo, permanecerá marcada para siempre. Todos tienen el deseo de dar testimonio del don extraordinario que han recibido. Hubo muchas conversiones debido a mi curación, una enormidad de conversiones. Pero no soy yo quien ha hecho las conversiones, es el Señor. Yo no soy nada, yo solo soy una testigo. Somos portadores de algo extraordinario. Hemos recibido algo excepcional, pero no somos extraordinarios. Para mí, lo que es más importante, aunque la curación lo es mucho, lo que más me ha llamado la atención es que en la sala del hospital había a mi lado una señora con sus 2 hijas pequeñas y su marido, que no estaba bautizado, le había dicho: te prometo que si ella vuelve curada, me convertiré. Y mantuvo su palabra. Todo esto pasó en un pueblecito cerca de París y fue bautizado. No te puedes imaginar qué emocionante era. El 90% de los méritos de mi curación se los debo a mi madre. Antes de morir me decía, intenta ser tú mismo y lo que has sido siempre. Yo no he hecho nada, soy como los otros y si me atribuyen algunos méritos, son los otros quienes deben decirlo. En Lourdes veo que no me encuentro solo. Hay otros enfermos, más enfermos que yo, y yo rezo por ellos. Hay que creer o no hay que creer en los milagros. Yo encuentro que es difícil de comprender, de admitir. Daos cuenta, estás en una cama y 3 días después haces todo. ¿Te das cuenta de todo eso? Para los cristianos, creer en los milagros no es un dogma. Con más razón, los no cristianos pueden no creer.
pero todos deben observar objetivamente antes de sacar conclusiones. ¿Cuántos milagros hay en Lourdes? En los muros de las basílicas hay millares de placas de mármol, oraciones grabadas, exvotos, acciones de gracias reconociendo con qué amor nos ama Dios. Millares de gracias, merci, firmados con las iniciales de apellidos y nombres. Hay también exvotos anónimos. En los muros de las basílicas hay historias sorprendentes reducidas a algunas palabras. La vida encontrada, la muerte evitada, la enfermedad excluida, salvado de la guerra, el accidente evitado, el corazón transformado. La placa atestigua una gracia recibida. Aquí están escritos los milagros nunca reconocidos. Estos miles de testimonios sin pruebas no pueden estar dictados por embaucadores o ingenuos. Desde 1858, 2 millones de enfermos vinieron a Lourdes y se estiman curados 30.000. Los científicos han anotado 6.000 alegatos de curaciones. Los médicos han retenido unas 2.000 curaciones inexplicables. La Iglesia ha proclamado 65 curaciones milagrosas. Los amantes de estadística anotarán 1 milagro por 30.000 enfermos. 1 milagro reconocido por la Iglesia por 30 curaciones inexplicables admitidas por los científicos. ¿Serán más raros los milagros? El progreso de la medicina ha hecho desaparecer muchas enfermedades. Pero lo que era milagro ayer, y hoy sería un curado, permanece todavía como milagro, porque la explicación científica no es la última palabra. Pero, ¿por cuántos milagros de Lourdes la Iglesia nunca se ha interesado? Las múltiples comisiones médicas, canónicas y también la prensa deben afrontar una larga prueba. Nunca serán reconocidos aquellos que no hayan podido aportar las pruebas científicas, aquellos que no quieran someterse a los interrogatorios médicos y administrativos, o aquellos que temen a los comentarios de los periodistas. Nunca sabremos nada de aquellos que han preferido callar. Muchos enfermos curados no se han preocupado por autentificar oficialmente lo que consideran, no obstante, como un milagro. No darán testimonio de ello y su conmovedor encuentro quedará como un signo discreto entre Dios y ellos mismos, de corazón a corazón, para siempre. Cuando veáis las placas de las basílicas, no sabréis jamás qué milagros cuentan. Para explicar lo que algunos llaman la disminución de los milagros, o incluso crisis de milagros, veamos un periodo de 20 años. Entre 1969 y 1989, 343 enfermos se declaran curados inexplicablemente. 120 de estos enfermos no se presentaron al despacho médico. Se sienten curados. Esto era para ellos lo principal. Es un asunto que quedó secreto entre Dios y ellos mismos. De los 223 restantes, el despacho médico clasificó 121 expedientes como insuficientes de pruebas. Quedan pues 102 enfermos que deben someterse a los exámenes del despacho médico. De estos 102 expedientes, solo 9 se enviaron al Comité Médico Internacional. El Comité Médico Internacional no transmitió más que 3 expedientes a los obispos para que estos se pronunciaran si se trataba o no de un milagro. De 343 enfermos a 3. ¡Qué carrera de obstáculos! La exigencia y la prudencia de los científicos y de la Iglesia explican la disminución de los milagros publicados. No obstante, las curaciones inexplicables son frecuentes. Los milagros tienen lugar discretamente por centenares. Algunos curados milagrosamente no dejan su constancia en una placa de mármol, harán otras acciones de gracias
cambiarán su vida. Este es el sentido de la palabra conversión, del mensaje de Lourdes. Volverán a Lourdes y nos cruzaremos con ellos sin saber nada de su maravilloso secreto. En un camino que desciende a la gruta por detrás de la Basílica Superior hay una estatua ofrecida por un peregrino que encontró la fe en Lourdes. Este curado del alma milagrosamente quiso ofrecer un monumento significativo de su milagro. Su esboto representa a un ciego tendiendo la mano hacia la cruz. Recobrar la fe es más importante que recobrar la vista. Milagro de corazones, milagro de cuerpos, curaciones inexplicables. ¿Cuántos milagros en Lourdes? Nadie sabrá decirlo. El milagro es un signo del amor de Dios, pero el grado de este amor no está en función del número de milagros atestiguados. Los enfermos vienen a Lourdes desde 1858. Desde entonces han venido más de 2 millones. Cada año vienen entre 50.000 y 80.000 enfermos crónicos, disminuidos físicos e impedidos. En Lourdes, durante la procesión del Santísimo Sacramento, Jesús pasa en medio de las multitudes, igual hoy que cuando pasaba en Galilea realizando milagros. En Lourdes, el cuerpo de Cristo pasa delante de los enfermos venidos de todas las naciones. Los evangelios nos narran unos 40 milagros realizados por Jesús. Los milagros de Jesús son respuestas a las llamadas de los desdichados. En los milagros de Jesús está el hecho sorprendente y está el signo. Y es sobre todo el signo lo que los cristianos deben aprender a interpretar. Un milagro es, pues, un signo de salvación. En los milagros de Jesús no hay intención de asombrar, de dominar o de responder a un desafío. Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Baja de la cruz y creeremos en ti. No tentarás al Señor tu Dios. Los milagros de Jesús no existen para el espectáculo, sino para socorrer al desamparado. No para deslumbrar, sino para colmar el corazón. No hay curación fuera de un clima de oración. Oración de toda la Iglesia, comunión de los santos. Enfermos y sanos rezan y se unen a aquellos que no pueden rezar, a estos niños tan pequeños, a estos enfermos demasiado aquejados. Los milagros son signos de amor hacia los desdichados, y las multitudes de Lourdes repiten las palabras de todos los desdichados que iban al encuentro de Jesús. Signore, fa che io cammini. Signore, fa che io cammini. Lord, that I may walk. Lord, that I may walk. Hay que estar presente para comprender, para sentir la emoción que atraviesa el ambiente y que hace vibrar el silencio.
Mirad el entorno en este momento. Comprenderéis que el cielo se abre para siempre sobre la tierra. Observad en este instante los gestos, las miradas, transformadas por la fe. Comprenderéis que en Lourdes los milagros de los corazones son permanentes. Pero, naturalmente, esos milagros no pueden ser examinados por las comisiones investigadoras. Esta enfermera se llama Delizia Ciroli Costa. Nació en Catania, Sicilia, el 17 de noviembre de 1964. Vine aquí a Lourdes por primera vez en 1976. Tenía 11 años. Los médicos habían dicho que tenía un tumor en la rodilla. Cuando estaba en el instituto, sentía dolores en la pierna derecha. Se lo dije a mi madre, pero no me creía. Los dolores de Delizia aumentaron rápidamente. Sus padres fueron entonces a consultar varios especialistas. La hicieron múltiples exámenes, radiografías y, en fin, una biopsia. Los resultados de la biopsia mostraron que tenía un tumor óseo, un osteosarcoma. Mi padre, que era un hombre muy sensible, estaba completamente desconcertado. Y además, él tenía mucho miedo a los médicos. El recuerdo de la muerte de su padre reavivó la emoción. Los médicos aconsejaron que debían amputarme la pierna, pero mi padre decía que suprimiendo los dolores con calmantes era mejor que conservara mi pierna. Cuando volvimos a Paterno, mi ciudad natal, mi madre estaba desesperada. No aceptaba la idea de que no hubiera nada que hacer. Los padres de Delizia la llevan, pues, a consultar a otros especialistas y, en último extremo, la llevan a Sicilia. En aquel momento, mi profesor de inglés dijo a mi madre que un viaje a Lourdes sería para mí una hermosa experiencia. Y entonces decidimos hacer el viaje. Para mí, en aquel tiempo, era un viaje como otros, sin significado particular. Y una religiosa de mi país me acompañó a las piscinas. Finisce il pellegrinaggio, io sono ritornata in Sicilia. A mi regreso en Sicilia, mi estado había empeorado y sufría todavía más. No andaba y había adelgazado muchísimo. Un día del mes de diciembre tuve ganas de levantarme y me levanté, como una cosa normal. Per me in quel momento erano finiti i dolori e mi sono alzata spontaneamente, senza... Fui a la cocina, donde estaba mi madre, y le dije, mamá, quiero salir. Desde aquel día, Delizia anda. Me hicieron entonces radiografías y en ellas se podía ver la mejoría. Que avevo fatto. Este cliché es particularmente interesante porque, como en la mayor parte de los casos de las curaciones, encontramos la cicatriz de la lesión. En efecto, aquí había una cavidad ósea provocada por el cáncer, el sarcoma, y el hueso se ha reconstituido, pero persiste una imagen fibrosa que indica claramente que allí pasó algo. A partir de aquel momento, tuvieron lugar los diferentes controles. Y en 1981, los médicos de Lourdes declararon que desde el punto de vista científico, mi curación era inexplicable. El Comité Internacional lo declaró milagroso en 1982.
Desde entonces, Delicia, la número 65 de los curados milagrosamente en Lourdes, viene en peregrinación todos los años. Ve a beber y a lavarte a la fuente. El agua de Lourdes. ¿Qué no se ha dicho, escrito y repetido? El agua de Lourdes no es un agua milagrosa. Se toma esta agua como una medicina. Hay que tener fe y orar. Esta agua no tendría virtud alguna sin la fe. Ya lo decía Bernadette. La fuente de Massabielle no brotó espontánea el 25 de febrero de 1858. Bernadette descubrió solamente una fuente cuya agua no tiene nada de mágico. Agua de dureza calcárea mediana conforme a las normas. Mineralización ligera formada esencialmente de bicarbonato de calcio. Contenido despreciable de sulfato y cloruro. Contenido normal en hierro disuelto y materias orgánicas. Pero como toda agua natural conservada mucho tiempo, termina por corromperse. Ve a beber y a lavarte a la fuente. Hay quienes beben y se lavan en las fuentes. El agua es gratuita, cada uno puede tomarla y cuando se expide, se paga solo el envase y el transporte. No se hace comercio de esta agua de Lourdes bajo ningún concepto. Según la estación, la fuente tiene un caudal variable de 20 a 40 litros por minuto. Hay unos depósitos situados en la Basílica del Rosario y en el jardín de la Casa Episcopal. Jamás se ha pensado, como se ha pretendido, alimentar esta instalación con la red urbana. Bastan algunas gotas para refrescar un alma. Hay quienes tienen necesidad de pruebas más tangibles. Desde 1864 se instaló un pabellón de baños que fue modificado y renovado varias veces. Las piscinas de Lourdes de hoy son 19 bañeras de mármol azul gris de Arridy. Vamos a rezar contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te concentras para actualizar las intenciones personales, las razones que te mueven a tomar este baño durante el tiempo de tu peregrinación. Vamos a rezar contigo. ¿Qué oración quieres? El Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dame tu mano, siéntate despacio. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. ¿Quieres beber agua? Aquí, 400.000 peregrinos, enfermos o sanos, se bañan cada año. El agua está a 12 grados. Se cambia 2 veces al día. Y hoy se filtra permanentemente y se descontamina por rayos ultravioleta. De los 65 milagros reconocidos por la Iglesia, solo 48 se pueden relacionar con el agua y unos 38 después del baño en las piscinas. Se cuentan 8 casos de curación durante la bendición eucarística, 3 casos después de la comunión, otros 3 durante la oración personal, 2 durante el sacramento de la unción de los enfermos y 6 casos sin causa específica alguna porque se han utilizado diversos recursos. Juana Fretel quedó curada después de la comunión, delante del altar de Santa Bernadette. El hermano Schwager, teniendo una esclerosis en placas, se levanta en la explanada durante la procesión del Santísimo Sacramento. Henriette Bressol y Magdalena Carini rezando en la gruta. Luisa Jomain Maître y María Teresa Canen experimentaron su curación por la noche en el Hospital de Notre Dame,
La primera había recibido la víspera la unción de los enfermos y la segunda había participado en la bendición de los enfermos. Lidia Bross quedó curada en el viaje de vuelta. Vittorio Micheli y Delizia Cirolli Costa sienten la curación en casa. Y María Vigo fue curada en 3 etapas. Y Pierre Rider y Sor María Marguerite fueron curados sin haber venido a Lourdes, pero en unión de oraciones con Nuestra Señora de Lourdes. El agua es el símbolo de todas las gracias de Lourdes. El recuerdo del mensaje entregado por María en palabras sencillas y claves. Pobreza, oración, penitencia y conversión. Compromiso con la Iglesia. El agua no es objeto de superstición, así como las velas, porque no se compra a Dios con ritos. Bañarse no es una obligación. Bernadette nunca se bañó. Cuando no tenía sed ni tenía necesidad de lavarse, se lavó la cara y bebió un poco de agua fangosa. El agua es símbolo y no objeto de superstición. Beber y lavarse son símbolos. 400.000 personas se bañan cada año en las piscinas. ¿Cuántos han encontrado la fuerza del corazón, del cuerpo? ¿Cuántas curaciones? Bañarse en las piscinas es un acto simbólico, es un acto de fe, de humildad, de esperanza. Jesús fue despojado de sus vestiduras, ayudado por sus hermanos. El agua es recuerdo del compromiso del bautismo para vivir el Evangelio. El agua es también una purificación antes de la reconciliación. Curación de cuerpos, curación de almas. Lourdes solo necesita decir la verdad. Hay milagros en Lourdes. ¿Cómo son estas curaciones inexplicables? La Iglesia no impone nada. La ciencia se interroga y cada uno es libre de sacar la conclusión que quiera. Yo no estoy encargada de hacérselo creer, estoy encargada de decírselo. Es lo que decía la misma Bernadette. Escucha, Israel, haré correr ríos y brotar fuentes en los valles. Los sordos oirán y los ciegos verán, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Tú vales mucho a mis ojos y te quiero. Algunos vendrán a Lourdes y no verán nada. Otros verán a una iglesia viva y muchos signos portadores de esperanza de la salvación. Signos de esperanza, de fe, de amor, porque hay en Lourdes milagros permanentemente que se pueden ver y vivir.